Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes en esta preciosa mañana. Agradecemos al Señor nuestro Dios, porque en sus palabras nos dice que bienaventurados es el hombre que encuentra la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento de su palabra. Porque la ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que los frutos del oro fino, refinado. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra sea edificadora para nosotros y las personas que puedan ser compartidas con ella. Agradecemos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo orar y cómo no orar? Es la reflexión de este día. La dividiré en dos partes. Parte 6a y la parte 6b. La parte A tiene que ver con la frase venga a tu reino. Hay tres maneras de ver la historia del mundo. La primera indica que la historia no tiene sentido. Nos presenta a Dios como un relojero que diseña un reloj, le da cuerda y lo deja sin otra tensión, sabiendo que al final se detendrá poco a poco. En otras palabras, esta teoría nos dice que Dios creó el mundo, pero no tiene que ver nada con la naturaleza histórica. La segunda se basaba en la época de Jesús. Los griegos entendían que la historia se movía en círculos. Lo que ocurrió antes volverá de nuevo a ocurrir. La historia se repetirá en nuestra vida y no hacemos más que recrear el viejo drama de los filósofos epicúreos, los cuales creían que el mundo se destruía cada 3000 años y renacía de nuevo. La tercera tiene que ver con la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la historia tiene un objetivo y es lo que se llama el día del Señor. Desde este punto de vista, la historia tiene una dirección y un significado. Aquí, el que lleva el timón del curso de la historia no se ha quedado dormido. Por esta razón, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, venga a tu reino. Y al orar de esta manera tenemos que verlo desde el punto de vista de tres paradojas del reino de Dios, indicadas por el mismo Jesús. Una paradoja es una idea que afirma la verdad de dos ideas opuestas y que no se pueden reconciliar por la lógica. La primera está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Nos indica que el reino ya ha venido en la persona de Cristo. Jesús le dice a sus oponentes: mas si por el dedo de Dios he hecho yo demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La segunda paradoja afirma que el reino de Dios está cerca y aún así muy lejos. La encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 9. Aquí vemos a Jesús. Él mismo entró en la casa de Zaqueo y durante el banquete exclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. Los discípulos pensaron que el reino se manifestaría inmediatamente e imaginaron que el final de la historia estaba a punto de llegar. Por esta razón Jesús les contó la parábola acerca de un hombre que reúne a sus siervos, entrega a cada uno de ellos una suma de dinero y les dice que se pongan a trabajar. Aquí, la venida del reino estaba en un futuro indeterminado. Por lo tanto, tenían la responsabilidad de cumplir en la tierra el propósito de Dios. En otras palabras, el reino está cerca, pero también lejos. La tercera paradoja está en el libro del mismo Lucas, capítulo 21, en los versículos del 5 al 36. Jesús nos habla de las señales de la venida del reino, pero les dice a sus discípulos que no podrán determinar nunca ese momento, porque solo el Padre conoce esos misterios. Ni a Jesús, ni a los ángeles les son entregados esos secretos. Aún con las señales, estas no se pueden descifrar. No se conoce ni se puede saber el momento de la venida del reino. Podemos entender la llegada del reino de Dios de cuatro maneras diferentes. La primera es escatológica y se centra en el don del reino de Dios al final de la historia. La segunda es mística. En ella el reino de Dios está dentro del corazón de los creyentes. La tercera es política y se considera el reino de Dios dentro de un imperio en particular. La cuarta tiene que ver en la identificación del reino de Dios con la iglesia actual.
Lo interesante es que de cada una de estas 4 opiniones podemos encontrar parte de la verdad. Al final, el reino de Dios incluirá cada palabra, cada parábola, cada historia que Jesús nos relató. Todas representan los principios del reino de Dios. Al pedir venga tu reino, tenemos que entender que en ese momento la adoración no se encuentra en un círculo introvertido, orando por sus propias necesidades. Va más allá de la visión individual. Es afirmar con toda confianza que la historia va en la dirección del propósito de Dios para los que le aman. El reino de Dios llegará, no importa lo que la humanidad haga para tratar de convencernos de que Dios es un Dios lejano y que se ha olvidado de nosotros. Dios es fiel a su palabra. Su plan y propósito será cumplido en quienes creen en su Hijo Jesús para disfrutar de su reino, o para aquel que no cree en su viaje hacia el lago de fuego. La pregunta en estos momentos es la siguiente: ¿por qué Dios nos traerá a su reino desde el cielo? La respuesta es clara y no tiene duda. Todo será por su voluntad. Eso será lo próximo, y allí lograremos ver cuál es el verdadero propósito de la fe cristiana. Dios les siga bendiciendo, hermanos.